En Marcos capítulo 9, bienvenidos aquí a la Iglesia Cristiana Bautista y a aquellos que nos están escuchando por internet. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a leer Marcos capítulo 9 y vamos a comenzar del versículo 14 hasta el versículo 19. Marcos capítulo 9, del versículo 14 al 19. Domingos en la noche lo usamos para tomar un tiempo y recordar a la familia, y este mensaje está en cierta parte dirigido a la familia, pero también en cierta parte como una continuación de lo que vimos en esta mañana acerca de dejad a los niños venir a mí. Marcos capítulo 9, versículos 14 al 19. De hecho, vamos a leerlo un poquito más hacia adelante. Vamos a llegar hasta el versículo 23. Hasta el versículo 23. ¿Ya lo tienen? Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Todos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Interesante cómo la Biblia dice aquí en el versículo 21, cuando el Señor Jesucristo le pregunta al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el papá responde: desde niño. Y es una verdad que el diablo no tiene compasión ni aún de nuestros propios niños, de nuestros propios hijos. Quiero hablarles acerca de la importancia de un niño. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias nuevamente en esta tarde por tu palabra y lo que hemos leído, y recordando que si podemos creer, al que cree todo le es posible. Ayúdanos, Señor, a creer que tu palabra puede cambiar y transformar este mundo entero, comenzando aún desde un niño. Ayúdanos, Señor, a poder seguir predicando tu palabra y seguir orando por la siguiente generación, una generación en donde nosotros como papás, como iglesia, estamos formando y estamos viendo crecer a nuestros hijos, a nuestros niños. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar lo importante que son ellos. Te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. El diablo no hace acepción de personas. El diablo está influenciando a los niños de la misma manera que los adultos. Y muchos niños hoy en día están viendo y más que nada viviendo vidas en donde ni nos imaginamos lo terrible y lo vil que ellos están viviendo. Cuando viene el diablo y quiere apartar a un niño de que ese niño se acerque a Dios,
El diablo no dice, ay, es que es un niño. Ay, es que es un pequeño de 8 años, de 6 años. Oh, no lo voy a mal influenciar. No le voy a hacer que se aleje de Dios porque aún es un pequeño y aún es un niño. No, de ninguna manera. El diablo sabe que si puede influenciar a un niño a una pequeña edad, entonces tendrá su corazón, entonces arruinará el resto de sus días y de su vida. Aún conocemos historias en la Biblia de niños y jóvenes como aquel hijo pródigo. Y aquel hijo pródigo dijo, yo puedo tener este dinero, y le pide a su papá su herencia y se va y no va y se compra una Biblia, o no va e invierte para una iglesia o para una sinagoga, sino dice la palabra de Dios que va y derrocha todo ese dinero y lo malgasta. El diablo está en el negocio de arruinar vidas, y el diablo está en el negocio aún de arruinar a las vidas de un niño, de un pequeño. Recuerdo muy bien, una niña que hace años estábamos ganando almas aquí en San Bartolo, y esta niña abrió la puerta de su ventana. Yo estaba con el hermano Ron Goodman hablando, ganando almas, y esta niña abrió la ventana como de unos 9 años, y le empezamos a hablar, y esa niña dijo, yo no quiero nada de Dios. Yo no quiero nada de Dios porque mi papá nos ha dejado, y yo creo que no existe Dios. Vivo una vida arruinada y fea, y yo no quiero nada de Dios. Y estaba bien enojada con aún rabia contra Dios, y yo no lo podía creer. Como una niña de 9 años estaba odiando a Dios de esa manera. Y eso es por la influencia del diablo. Al romper vidas y romper hogares y romper matrimonios, al diablo no le importa, pero debemos recordar la importancia de un pequeño, la importancia de un niño. ¿Por qué? Número 1, porque por ellos también murió Cristo. Por un niño, Cristo también murió por ellos. La Biblia nos dice en Juan capítulo 3, en el versículo 16, Juan capítulo 3, versículo 16, dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y Dios murió por todo el mundo, y por los niños también. Dios aún murió por los niños. Y si son importantes para Dios, y si son importantes para Jesús, deben de ser importantes también para mí. En la mañana veíamos de cómo no dejaban a los niños acercarse al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo dijo, dejad a los niños venir a mí. Y como papás, en ocasiones nuestros hijos dicen, es que tenemos tarea, es que no podemos ahorita. Como papás debemos de ser esa influencia para traer a nuestros hijos a la iglesia y recordarles a ellos, mira, tienes que venir, Dios te ama, Cristo te ama. Nuestros hijos necesitan de Dios, niños allá afuera necesitan de Dios, tanto adultos como niños necesitan de Dios. Y un niño es importante porque por ellos también murió Cristo. Un niño, cuando se le habla y se le explica de la salvación, un niño está dispuesto a escuchar. Un niño cuando, y ciertamente tenemos que ser cuidadosos cuando estamos ganando almas. Cuando tocamos una puerta y hay un niño muy pequeño, pues le preguntamos, oye, ¿tu mamá, tu papá? Y para que no haya algún malentendido. Pero en ocasiones yo personalmente he tenido la oportunidad de hablar a familias grandes y aún hasta niños. Y los niños son los que están ahí poniendo más atención que a veces los papás. Y están asintiendo con su cabeza, y están poniendo atención, y están escuchando que también por ellos murió Cristo. Y nosotros debemos de orar. ¿Por qué?
para que los niños que Dios nos pone en nuestro camino también podamos de alguna manera testificarles, o si son familiares, si tenemos a alguien, que podamos hablarle al sobrino, que podamos hablarle al nieto, que podamos hablarle allá aún al bisnieto. Yo todavía no tengo bisnietos ni nietos, pero hermano, hermana, háblele ahí al niño, explíquele, dígale ahí a la tía, a la hermana: oye, déjame, si no quieres escuchar, bueno, no escuches, pero déjame hablarle a tu hijo para que no se vaya al infierno. Y gloria a Dios por aquellos ganadores de almas que tienen esa persistencia de tratar de hablar a esos niños, porque por ellos también Cristo murió. Número 2, la importancia de un niño, porque tienen toda su vida para servir a Cristo. En la mañana preguntaba: ¿cuántos de ustedes les hubiera gustado haber sido salvos desde niños? Algunos ya fueron salvos a los 40 años, algunos otros a los 50 años. El hermano Javier nos cuenta de cómo le hubiera gustado haber sido salvo desde más antes. Pero hermano, hermana, un niño es importante porque tienen toda su vida para poder servir a Dios. Pueden servirle desde 5 o 6 años. En la mañana veíamos acerca de Samuel. En el momento en que Samuel, aún siendo niño, su mamá lo lleva al templo y al cargo de Elí, y Elí lo tiene ahí en el templo. Y cuando Elí lo mandaba a traer y le llamaba, Samuel inmediatamente corría a ver a Elí. Y en una ocasión Dios habla a Samuel y él piensa que es Elí, y él se para y se levanta y va corriendo. Pero qué bendición es ver a un niño en la iglesia sirviendo, levantándose, corriendo, sirviendo al Señor. Un niño es importante porque tienen toda su vida para servir a Cristo. Yo fui bautizado allá en Culiacán, Sinaloa. Fuimos salvos en Culiacán, Sinaloa. Y fui bautizado un 12 de diciembre. No me gusta muy bien esa fecha, pero fui bautizado el 12 de diciembre de 1982. Un mes antes fui salvo, y ahí en diciembre, una semana antes, prepararon el bautisterio y no nos pudimos bautizar porque no usaban ese bautisterio. Y hay iglesias que no usan su bautisterio. Esta iglesia donde fuimos salvos no usaba el bautisterio. Le echaron agua, pero se fue el agua por todas las rendijas, y estaba todo quebrado el bautisterio de cemento, y lo mandaron a reparar. Y a la siguiente semana, el 12 de diciembre, fuimos bautizados. Y antes de ser bautizados estábamos en la parte de atrás, antes de subir al bautisterio, y el pastor me dijo: niño Arturo, qué bonito eres. Pero me dijo, me hizo una pregunta: ¿por cuánto tiempo vas a servir a Dios? Y yo recuerdo responderle a él: toda mi vida. No le dije, ahora en ese entonces yo tenía 8 años, no sabía mucho, pero lo que sí sabía era que Dios me había salvado, y ahora estaba tomando este paso de obediencia del bautismo. Y el pastor me preguntó: ¿cuánto tiempo vas a servir al Señor? Y lo primero que yo dije fue: toda mi vida. Y gracias le doy a Dios de que me ha permitido servirle toda mi vida, desde los 8 años, toda mi vida. Y qué bendición es que un niño le pueda servir toda su vida a Dios. Quizás nosotros le servimos nuestros últimos 20 años, o algunos sus últimos 10 años, otros su última semana. Pero qué bendición que un niño puede ser salvo, porque por ellos también murió Cristo, y puede servir a Dios toda su vida. Y por eso debemos de orar por esos niños, por eso debemos de pedir por esos niños. Jueces capítulo 13 versículo 5 nos habla acerca de la historia de Sansón. Dios tenía un plan muy hermoso para la vida de Sansón. Y aquí en Jueces 13, versículo 5, comienza la palabra de Dios diciendo:
pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Este niño va a ser especial, este niño va a ser apartado para Dios. Y Dios estaba hablando aquí a la esposa de Manoa y a Manoa, diciéndoles: este niño que ustedes van a tener, lo van a apartar específicamente para Dios. Y ellos dijeron: ok, si Dios nos lo pide, así lo vamos a hacer. Y así lo hicieron. Y el plan de Dios para la vida de Sansón, por supuesto, era que él viviera completamente toda su vida para Dios. Pero de la misma manera, yo creo que Dios estaba hablando con los papás de Sansón. Dios nos habla y nos dice: mira, tú eres cristiano, tú vas a una iglesia cristiana, yo quiero que en el día que tú tengas a tus hijos, tú los ofrezcas para mí toda su vida, que toda su vida sean para mí. Y esa es una de las razones que aquí en la iglesia tenemos lo que llamamos una presentación. Presentamos a nuestros hijos, como Ana lo presentó y lo dedicó. Presentamos a nuestros hijos para que recordarnos a nosotros nuestra responsabilidad de traer a nuestros hijos a la iglesia, de educarlos en la palabra de Dios, de ser nosotros fieles, porque si nosotros no somos fieles, nuestros hijos no van a ser fieles. Y gloria a Dios por aquellos jóvenes que son salvos y dicen: a mí no me importa si mamá o papá no quieren venir, yo vengo, amén. Gloria a Dios por esos jóvenes. Pero mientras son niños, ¿quién los va a traer? Papá y mamá. ¿Quién va a ser fiel mientras son niños? Papá y mamá tienen que ser fieles para que nuestros hijos, esos niños, sean fieles. Desde la edad de los 8 años, cuando fuimos salvos, y yo fui salvo, mi hermana Aglaé tenía 7, yo tenía 8, y mis papás nos comenzaron a llevar a la iglesia. De ahí en adelante nunca fallamos a un servicio, nunca fallamos un día miércoles, nunca fallamos un día domingo. Llegaba el día domingo, íbamos a la iglesia el domingo en la mañana, el domingo en la tarde y luego el día miércoles, y así todo hasta que me casé. Y en el día que me casé, nos casamos día sábado y el domingo no fuimos a la iglesia, y todo por la culpa de mi esposa, amén. El pastor David Cortés, bueno, no fue tu culpa. El pastor David Cortés me dijo, nos casamos ahí en la iglesia con el Puerta Abierta en Tijuana, Baja California, y el pastor David Cortés dice: mira, puedes fallar el siguiente día de tu boda. Yo dije, pero yo me sentía mal. Yo quería dejar ahí a esa mujer e irme a la iglesia, porque realmente yo me sentía mal de fallar a la iglesia. Pero como papás tenemos una gran responsabilidad de que vean nuestra fidelidad y que vean que amamos verdaderamente a Dios, y que ellos pueden servir a Dios toda su vida, comenzando desde pequeños. Gloria a Dios por aquellas familias que traen a sus pequeños a la iglesia, y los traen porque sus hijos pueden servir a Dios toda su vida. Esos niños tienen más energía, esos niños tienen más entusiasmo, esos niños tienen más fe. Recuerdo un niño
aquí en nuestra iglesia que sus papás estaban orando por un carro. Y de repente vino la duda y la incredulidad en los papás, porque así muchas veces es. Pero estando ahí en la iglesia, cuenta la familia que su hijo tenía como 7 o 8 años en ese entonces. Ese niño les dijo: papá, mamá, no debemos de dejar de orar, vamos a seguir orando porque Dios nos puede dar un carro. ¿O qué, ya no crees? Y cuando nuestros hijos nos confrontan acerca de nuestra fe, wow, qué feo se siente, amén. Porque ellos a veces tienen más fe que nosotros. Nos ven desesperados, nos ven ahí agobiados, nos ven que ya no podemos, nos ven ahí con depresión y problemas y de repente como que si todo fuera a acabar y se está cayendo todo, y viene el niño, la niña: hey papá, hey mamá, ¿qué no tienes fe? Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios. Hermanos, nuestros hijos tienen toda su vida para servir a Dios, tienen más entusiasmo, más fe, más fuerzas, más energía para servirle a Él. Ahora, no debe de ser una excusa para nosotros como papás y decir: ay, es que yo no pude servir a Dios, que mis hijos sirvan a Dios. Porque aún ya cuando a menos que nos estemos petateando, nosotros podemos aún servir a Cristo, podemos servir a Dios. Lo único que estoy diciendo es que nuestros hijos, los niños, tienen toda su vida para servir a Cristo. Número 3, la importancia de un niño. Número 3, porque es más fácil influenciarlos de manera correcta que un adulto que ya está maleado. No han sido maleados por el mundo. Eso esperamos. En la historia que leímos al principio vemos que el diablo aún toma posesión de este niño, y este niño ahora está creciendo y nos imaginamos que ya es un joven, y este joven se tira allá en el fuego, se tira en el agua. No, los discípulos han venido y a orar por este joven y no pueden hacer nada. Y el Señor Jesucristo les dice: generación incrédula, pero ¿por qué no pueden sacar este demonio? Se necesita oración y ayuno, ciertamente. Pero le pregunta al papá: ¿desde cuándo le sucede esto a este niño? Y él dice: a este joven nos podemos imaginar. Y él contesta: desde niño, desde niño. Pero un niño, podemos nosotros guiarlos e influenciarlos y enseñarles y ayudarles. Mateo capítulo 18, vamos a ver lo que dice acá. Mateo capítulo 18, en el versículo 5, dice la palabra de Dios: y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Lo que está dando a entender el Señor Jesucristo es que un niño es como una esponja y puede recibir ciertamente mentiras allá afuera, pero también puede recibir la palabra de Dios, puede recibir las doctrinas de la palabra de Dios. Un niño quiere saber de la Biblia. Un niño quiere saber el arca de Noé y qué fue lo que sucedió. Un niño quiere saber qué pasó con Sansón, y un niño quiere saber cómo se abrió el mar rojo. Y a veces un niño quiere que papá y mamá le expliquen, y la mamá y el papá en la luna, no saben nada. Pero un niño quiere saber. Marcos capítulo 9, en el versículo 37, Marcos 9, 37. Dice la palabra de Dios: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Dice: el que me recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió.
en el versículo 36 dice: y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo lo que acabamos de leer. Lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de decir es que un niño hay una palabra que tiene ese corazón en donde está más receptivo, en donde cree más en Dios, en donde tiene más fe, en donde muchas veces hasta nos pone a nosotros el ejemplo. Marcos, ahí adelantito, capítulo 10, en el versículo 15 dice, versículo 14 lo leímos en la mañana: viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Porque es un niño muy importante, porque tratamos de hablar con un adulto y tratamos de hablar con un joven, y wow, qué tantas ideas hoy en día ya tienen. Hablamos con adultos que ya han estado con los mormones, con los testigos de Jehová, con la luz del mundo, y luego en otra religión, y luego en otra religión, y luego en otra religión, y tratamos de hablar con ellos, y qué difícil es. Hablamos con jóvenes y hoy en día encontramos que hay tantos jóvenes que son ateos. De niños sí creían en Dios, pero llegan a la juventud y llegan a la universidad y empiezan a escuchar: no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Y ahora en sus corazones ellos han decidido: no hay Dios. En sus corazones han decidido: ya no soy hombre, ahora soy mujer. En sus corazones han dicho: no, la creación no fue Dios. En sus corazones han decidido: no, la Biblia no es la palabra de Dios. Pero un niño tenemos la oportunidad aún de explicarles y hablarles y guiarlos, influenciarlos, dirigirlos con la palabra de Dios. Aún tenemos ese tiempo. Y no estoy diciendo, hermanos, si habla con un joven mejor ya no le hable, ¿verdad? O si habla a un adulto o a la abuelita, no, hermano, no pierda su tiempo, siga orando y siga pidiendo. Pero qué bendición cuando podemos hablar con un niño. Y número 4, cuando estamos hablando de nuestros propios hijos, ¿por qué son importantes? Porque podemos nosotros llenar al mundo con un ejército de niños cristianos. Los musulmanes tienen en su agenda, tienen como algo que no es saber si sucede, sino para los musulmanes, ellos quieren llenar al mundo entero con su doctrina, especialmente con sus hijos musulmanes. Es por eso que se casan con 7, 8, 9 mujeres para poder procrear ahí con cada una. Si tienen, vamos a exagerar el número, pero si con cada mujer tienen 10 hijos, por 7 ya son 70. Ya son muchos chilpayates, amén. Y su idea para ellos es: vamos a tener todos estos hijos porque nuestros hijos son lo que Alá para ellos, Alá nos da para mandarlos por todo este mundo, para que todo este mundo sea musulmán. Esa es su ideología de ellos, esa es su agenda, eso es lo que ellos quieren hacer. Y nosotros tenemos 1 o 2, no los traemos a la iglesia, no les enseñamos la palabra de Dios, ni siquiera nos preocupamos por su salvación, y después se van de casa, ni siquiera son salvos, arruinan su vida y hasta ahí se acabó. Y no, hermanos, no debería de ser así.
Deberíamos nosotros decir, nuestros hijos son el futuro pastor, misionero, esposa de pastor, esposa de misionero, evangelistas que pueden salir y testificar la palabra de Cristo, llevar el evangelio a toda criatura, y que Dios me ayude a mí y a mi esposa como papás para que Dios use a estos pequeños como un ejército para llenar a este mundo con la doctrina de Cristo. Eso es lo que nosotros deberíamos de desear. No estoy tratando de ser por un lado extremista que así debe de ser, pero simplemente estoy tratando de decir, hermanos, Dios nos da una influencia tan grande como papás, como para nosotros olvidarnos de esa influencia y dejar que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran. No, hermano, hermana, debemos nosotros orar y pedir que puedan ser salvos, que les sirvan a Dios toda su vida, pero también que formen parte de este ejército para que lleven el evangelio, para que sean ganadores de almas, para que puedan ellos mismos compartir con alguien más y podamos nosotros ganar a este mundo con el evangelio de Cristo. De tal manera que, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Regrese ahí a nuestro texto en Marcos capítulo 9. Le preguntó, versículo 21, el Señor Jesucristo. Versículo 20, y lo trajeron, y cuando el muchacho vio, Marcos 9, 20, y lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y entonces el Señor Jesús le pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él responde, desde niño. Versículo 24, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. El Señor Jesús tiene poder para sacar cualquier demonio, amén, de nuestros hijos. Este demonio, interesantemente, era un espíritu mudo y sordo. Este demonio o espíritu impedía a este joven hablar y oír. Y a veces parece que tenemos jóvenes que no escuchan nada. Le dice el papá, haz esto, no escuchó. Le dice la mamá, haz esto, no escuchó. Pero lo que sí les conviene, eso sí escuchan, ¿verdad? Y Dios les dice a los jóvenes, habla de Cristo, y no hablan. Háblale a tu compañero, y no hablan. Pero es necesario, como la historia, el Señor Jesucristo sacó ese espíritu y le dijo, sal de él. Le dejó como medio muerto ahí, pero después se recuperó. El diablo quiere que nuestros hijos sean simplemente sordos para escuchar la palabra de Dios y mudos para predicar la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a ver la importancia de nuestros hijos, para que nuestros hijos no se queden sordos y mudos, para que nuestros hijos sean salvos, sirvan toda su vida, podamos nosotros influenciar a ellos desde pequeños, y nosotros como papás darnos cuenta de que nuestros hijos pueden ser parte de este ejército para conquistar al mundo con el evangelio. Los niños son importantes. Oremos más por ellos, hablemosles más de Cristo, aprovechemos esta semana para que muchos niños más sean salvos y que Dios nos use para guiar más niños a los pies de Cristo y no se queden sordos ni mudos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos
y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder ser esta influencia que necesitamos para con nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a ver que nuestros hijos pueden ser parte de este ejército de salvación para llevar tu palabra alrededor de este mundo. Ayuda, Señor, a que desde muy pequeños ellos puedan servirte a ti toda su vida. Quizás algunos aquí no te han podido servir toda su vida, pero Señor, tenemos la oportunidad de ver a nuestros hijos servirte a ti toda su vida. ¿Cuántos aquí desearían no haber pasado por lo que pasaron allá afuera en el mundo y en el pecado? Pero gracias te damos, Señor, por nuestros hijos que pueden venir a una buena iglesia, que pueden escuchar de tu palabra, que pueden escuchar verdades de la Biblia y pueden ser influenciados y enseñados con la palabra verdadera y pueden salir y predicar. Ayúdanos, Señor, a ver a nuestros hijos servirte de tal manera. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí que dijera: pastor, Dios me ha hablado aquí en esta noche. Aquí está mi mano. Alguien así, levanta su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano. Gracias a Dios. Hermano, hermana, ora. A lo mejor no tuviste esa oportunidad, pero ora para que tus hijos tengan una oportunidad mucho mejor, mucho mayor, de servir a Dios desde los 3, 4, 5 años, 6 años, aquí en la iglesia, siendo salvos a una temprana edad, sirviendo a una temprana edad, no involucrándose y siendo maleados con el pecado allá afuera, guardándose puros fuera y alejados del pecado y de todo vicio. Ora por ellos. Ciertamente el deseo de Dios para Sansón era que él siempre fuera apartado para Dios, pero él se apartó de Dios. Hay que orar por nuestros hijos, que Dios los use y que sean parte de ese ejército, un ejército de salvación para alcanzar a este mundo. Ora a Dios. Si Dios te ha hablado, pasa aquí al frente, dobla tu rodilla, hermano, hermana. Pero quiero preguntar, ¿habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo no le he pedido a Cristo aún salvación o vida eterna, yo no soy salvo, pero me gustaría pedirle a Cristo salvación, vida eterna en esta tarde? ¿Habrá alguien así? Alguien así. Siga orando, siga pidiéndole al Señor. ¿Conoce a un sobrino por ahí? Ore por él. Quizás el tío, la tía, el abuelo, la abuela ya no quieren escuchar, y siga orando por ellos. Pero esos niños aún los podemos ganar para Cristo. Padre celestial, te damos gracias por tu palabra. Nos acordamos, Señor, con esta historia que el diablo no hace acepción de personas, pero también, Señor, sabemos que tú quieres que todos los niños vengan a ti, puedan ser salvos. Salva, Señor, a nuestros pequeños. Ayúdanos, Señor, a guiarlos, a cuidarlos, protegerlos. Ayúdanos, Señor, a ser una buena influencia. Bendice a cada papá, a cada mamá. Ayuda, Señor, a ellos en sus familias, que puedan guiar a sus hijos, que les puedan enseñar doctrina de tu palabra, que les puedan enseñar el camino de Dios, que les puedan enseñar el servirte a ti con gozo, con alegría. Gracias, Señor, porque has cambiado y transformado nuestros hogares. Bendice tu palabra y el resto del día, porque te lo pedimos y te damos las gracias en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien.